Hola, buen día. Hoy vamos a ver dentro de Anatomía 2 el tema pelvis y perine. Dentro del tema de pelvis y perine vamos a revisar los siguientes subtemas, que serían la cavidad pélvica, las paredes y suelos de la cavidad pélvica, el peritoneo y cavidad peritoneal de la pelvis y por último, fascias de la pelvis. Entrando con el tema 15.1, que es cavidad pélvica, podemos decir que la cavidad abdominopélvica, del latín cuenco, está formada o se extiende superiormente hacia lo que es la cavidad torácica e inferiormente a lo que es la pelvis. Entonces, toda esta parte en rojo y rosa correspondería a la cavidad abdominopélvica. Cuando hay algunas lesiones, sobre todo en la pared abdominal, si son del tipo penetrante, pues vamos a tener afectación al contenido de lo que es la cavidad abdominopélvica, que en este caso, pues bueno, tenemos órganos tanto sólidos como vísceras huecas que pueden ser lesionadas, además de arterias y venas importantes dentro de la misma cavidad abdominopélvica. La cavidad pélvica, dentro de sus generalidades, podemos decir que tiene una forma de embudo, como lo vemos en esta imagen, y que bueno, pues está limitada periféricamente, pues tanto por paredes como por un suelo, como por unas paredes laterales y por un suelo, y obviamente pues estas paredes van a estar formadas por huesos, ligamentos y músculos que la recubren. Va a estar constituida pues como la porción postero-inferior de la cavidad abdominopélvica, como podemos verlo aquí, postero-inferior. Y obviamente se continúa con la cavidad abdominal a través de la apertura superior de la pelvis, que podemos verla precisamente en este sitio, y con ella forma un ángulo posterior, como lo vemos en esta parte. Cuando decimos que la cavidad pélvica que contiene, pues bueno, va a contener pues las porciones terminales de lo que son los ureteros, que vienen desde esta parte de los riñones a través del sistema excretor y llegan a la cavidad pélvica a insertarse a través de lo que es la pared vesical, en la porción intramural, en la vejiga urinaria. Entonces también tenemos posterior a lo que es la vejiga, vamos a contener en el hombre el recto. En el caso de la mujer, detrás de la vejiga urinaria estará el útero y posteriormente el recto. Aquí en los órganos genitales o pélvicos, pues encontraremos el útero, las trompas uterinas y los ovarios en el caso de la mujer. Y en el caso del hombre, pues encontramos la vejiga urinaria y en la parte inferior la próstata, vesículas seminales y conductos deferentes. Vamos a encontrar también vasos sanguíneos importantes. Si ustedes recuerdan, pues en esta parte de la cavidad pélvica, pues vamos a encontrar sobre todo la bifurcación de la aorta en arterias ilíacas, ilíacas internas, ilíacas externas, y bueno, pues todas las ramas que nos va a dar la arteria ilíaca interna. Tenemos linfáticos y nervios importantes en esta parte, así como las vísceras abdominales que ya dijimos, pues asas de intestino delgado, principalmente ilion terminal, ciego, apéndice, algo de colon ascendente, colon sigmoides, y bueno, pues básicamente es lo que encontraríamos en la cavidad pélvica. En cuanto a sus límites, podemos decir que inferiormente pues está el diafragma pélvico, que lo encontramos pues precisamente en esta área, formando lo que es el suelo de la cavidad pélvica, y va a estar suspendido por encima de la apertura o estrecho superior de la pelvis. Aquí tenemos también el estrecho inferior de la pelvis o apertura inferior de la pelvis a este nivel. Aquí tenemos la apertura superior y apertura inferior de la pelvis. El suelo de la pelvis, pues como les decía, forma un cuenco, y posteriormente esta cavidad pues va a estar relacionada con lo que es el coxis y la porción inferior de lo que es el hueso sacro. Anteriormente
pues obviamente con el cuerpo del pubis y en la parte media la sínfisis púbica. Y en el techo, pues obviamente, pues lo conformaría el sacro y el coxis. En cuanto a la pared anteroinferior, pues es más que un suelo, pues es una pared. Si ustedes se acuerdan, pues en esta parte anteroinferior vamos a encontrar los cuerpos y ramas de lo que es el pubis y la sínfisis del pubis en la parte media. Y esta parte pues va a participar sobre todo en el sostén de lo que es el peso de la vejiga urinaria. En las paredes laterales pues vamos a encontrar los huesos coxales derecho e izquierdo. Y también, bueno, pues si lo vemos en esta imagen, aquí tenemos lo que sería la pared anteroinferior, con lo que sería pues formada por lo que es el cuerpo, ramas del pubis y sínfisis del pubis. Y en la parte lateral, pues los huesos coxales, tanto derecho como izquierdo. También vamos a encontrar lo que es el foramen obturador, que lo vemos en este punto, y que este va a estar cerrado obviamente por la membrana obturatriz, y las paredes pues van a estar formadas o forradas por los músculos obturadores internos, como lo vemos en esta parte. En la superficie media, los músculos van a estar cubiertos por una fascia, que es la fascia obturatriz, que se engrosa en forma de un arco tendinoso, en donde se fija pues el diafragma pélvico. Muy bien, vamos a describirlo poco a poco. En cuanto a la pared posterior, o también conocida como posterolateral, o también conocida como techo, en la posición anatómica que es, como lo vemos en esta imagen, con la persona de pie, pues vamos a ver que la pared posterior va a constar de lo que es un techo y pues obviamente una pared, ¿verdad? Esta va a estar formada pues obviamente por el sacro, sobre todo el techo, y la pared prácticamente por lo que es el coxis. Las paredes posterolaterales pues obviamente van a estar formadas por pues músculos y ligamentos. Aquí vamos a tener algunas articulaciones sacroiliacas, los músculos piriformes, como los vemos en esta parte, que van a estar los músculos piriformes, el músculo obturador interno, y obviamente también vamos a encontrar los ligamentos sacroiliacos anteriores, sacroespinosos, como lo vemos aquí, y los sacrotuberosos, como lo vemos en esta parte. El suelo, como les decía, que correspondería a esta parte, pues bueno, va a estar constituido por lo que es el diafragma pélvico, que como ya hemos venido repitiendo, pues es un embudo o cuenco, y que obviamente pues se sitúa en lo que es la pelvis menor. Este va a separar la cavidad pélvica, esta parte que está en color azul claro, de lo que es el periné, que encontraríamos aquí más abajo. Entonces, hablando de los músculos de las paredes y suelo de la pelvis, podemos decir que en este resumen vamos a encontrar que la pared lateral, pues obviamente va a estar forrada por el músculo obturador interno, con sus inserciones proximales, distales, inervación y acciones principales, que finalmente va a hacer su acción es rotar lateralmente el muslo, ayudar a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo principalmente. En cuanto a los músculos de la pared postero superior, pues tenemos el músculo piriforme que veíamos en la imagen anterior, y este va a rotar lateralmente el muslo, abduce el muslo, es decir, ayuda a mantener la cabeza del fémur también dentro del acetábulo. Y por último, los músculos del suelo, que aquí encontraríamos pues el músculo elevador del ano, que incluye el músculo coxigio, y obviamente al pubo rectal, el pubo coxigio y al iliocoxigio, que finalmente estos forman una pequeña parte de lo que es el diafragma pélvico, que sostiene sobre todo las vísceras pélvicas, y que esto nos permite pues flexionar el coxis. Este suelo de la pelvis pues forma la mayor parte de lo que es el diafragma pélvico, y que ayuda a sostener sobre todo las vísceras pélvicas, resistiendo los aumentos de la presión intraabdominal. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones en lo que es el suelo pélvico, ya en las correlaciones clínicas vamos a ver todas las manifestaciones que se presentan sobre todo en mujeres por debilitamiento de este suelo pélvico. Entonces,
Bueno, esto hay que tenerlo muy presente. Si vemos, pues, esto es lo que conformaría, aquí estamos viendo lo que es el recto, y aquí estaría prácticamente la uretra. En el caso de, esta es una pelvis masculina. Si fuera una pelvis femenina, pues encontraríamos en esta parte intermedia, pues, lo que sería el útero. Vamos a encontrar aquí, pues como habíamos ya platicado, el músculo obturador interno, el músculo piriforme y lo que es el propio músculo elevador del ano, que como les decía, incluye al pubo prostático en el caso del hombre, al pubo vaginal, que va del pubis a la vagina, en el caso de la mujer, al pubo rectal, que va del pubis y le da la vuelta a lo que es el recto, y el pubo coxigio, que va pues desde el pubis hasta el coxis, y después el ilio coxigio y el músculo coxigio por último. Entonces, si se fijan, son una serie de músculos que forman lo que es el músculo elevador del ano y que obviamente cuando tenemos alteraciones en estos músculos vamos a, pues de alguna manera, a debilitar lo que corresponde el suelo de la pelvis, que finalmente es quien le va a dar el soporte a las vísceras que están contenidas en el interior de la cavidad abdominopélvica. Muy bien, pues ahora hablemos de lo que es el peritoneo y la cavidad peritoneal de la pelvis. Si nosotros seguimos cada una de las imágenes y de los números, vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de la pelvis femenina, si nosotros seguimos la descripción, podemos ver que el peritoneo de la pared abdominal desciende y se fija laxamente por lo que es la pared anterior de lo que es el abdomen y llega a la vejiga urinaria y obviamente pues se refleja sobre su cara superior, creando hacia los lados lo que serían las fosas supravesicales, como lo vemos en esta parte. Este peritoneo pues va a cubrir sobre todo la cara superior convexa de la vejiga, desciende por los lados de la vejiga urinaria para ascender por la pared lateral de la pelvis y obviamente aquí crea unas fosas que se llaman fosas paravesicales que las encontraríamos en estos lados, o sea, es decir, están hacia los lados de lo que es la vejiga y se le llaman fosas paravesicales. Luego se va a reflejar, si ustedes se fijan aquí en una vista lateral, aquí se refleja desde lo que es el techo de la vejiga urinaria hacia lo que sería el cuerpo del útero. Este es el útero que está descansando sobre la vejiga. Esto lo veremos más adelante. Aquí está la vejiga urinaria, aquí está el pubis, aquí está pues el suelo de la pelvis. Si se fijan, esto es vagina y aquí está el recto, conducto anal y ano. Si se fijan, el útero siempre descansa sobre lo que es la cara superior de la vejiga. Eso es una referencia importante que más adelante en las correlaciones clínicas lo vamos a ver. Entonces, ahorita estamos hablando del peritoneo, cómo se refleja sobre la cara superior de la vejiga y luego asciende para reflejarse sobre lo que es el fondo, o sea, el cuerpo del útero, formando lo que es en esta parte lo que sería el saco vesicouterino, es decir, cubre la cara superior de la vejiga, luego se refleja hacia arriba y aquí nos da un pequeño saco que se llama saco vésico de vejiga uterino, saco vésico uterino. Bueno, va a cubrir pues obviamente este peritoneo, lo que es el cuerpo del útero, el fondo del útero y la porción posterior del fornix de la vagina. Entonces se extiende lateralmente, como lo vemos aquí, hacia los lados del útero, como un pliegue de peritoneo que va a tener un doble mesenterio y que obviamente este va a corresponder a lo que es el ligamento ancho del útero y este pues va a englobar las trompas uterinas, como vemos aquí, junto con las fimbrias y obviamente los ligamentos redondos del útero. Y esto pues obviamente mantiene suspendido y en posición al útero en lo que es la cavidad pélvica. ¿Qué más? El peritoneo se va a reflejar desde la vagina sobre el recto, que sería en esta parte de aquí, formando el fondo de saco recto uterino, es decir, aquí también hay una pequeña
fosita que se llama fondo de saco recto uterino, es decir, la parte posterior del recto, el peritoneo baja y se refleja sobre el recto y entonces nos da ese saco recto uterino, que también es una referencia importante. Aquí lo vemos el útero y luego aquí estaría el recto. Entonces aquí se forma un pequeño saco que se llama saco recto uterino. Bueno, describiendo el fondo de saco recto uterino, pues de alguna manera se refleja hacia ambos lados, en el caso de la mujer, formando lo que son los fondos de saco recto uterino. Y luego el fondo asciende por lo que es el peritoneo, asciende por lo que es el recto. Si lo vemos en una imagen lateral, vemos aquí cómo el peritoneo asciende por el recto. Y entonces, lo sigue en la parte que es el recto. En esta parte es subperitoneal, es decir, está por debajo del peritoneo. Pero si se fijan acá, ya en lo que es la parte más superior, lo que es el colon sigmoideo, pues aquí ya va a ser, el recto va a estar retroperitoneal. Entonces, bueno, en esta parte es subperitoneal y en esta parte es retroperitoneal, en la unión de lo que es el recto sigmoides con lo que es ya el recto propiamente dicho. Entonces, aquí la diferencia es que se pierden estas austras que tiene el colon sigmoides y las tenias, que son 3 en este nivel, se convierten en una sola línea de fibras musculares que a partir de aquí forma la unión recto-sigmoidea y que la vamos a distinguir porque estos haces musculares que venían en 3 cintas se convierten en una sola a partir de esta unión recto-sigmoidea. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es en el caso del hombre, cómo el peritoneo cubre pues la cavidad pélvica. Decimos pues que el peritoneo desciende por la cara anterior del abdomen, como vemos aquí, y luego se fija laxamente a lo que es la vejiga, la cara superior de la vejiga. Si vemos aquí, esta es la sínfisis del pubis, esto correspondería a la próstata. Aquí en el interior de la próstata pues va la uretra prostática y luego ya la uretra sigue hasta su destino final. Aquí están los testículos, la bolsa escrotal y aquí vemos pues el recto. Entonces decimos pues que el peritoneo baja de la pared anterior del abdomen, cubre la vejiga y en la parte se refleja sobre todo ya en la cara superior convexa de lo que sería la vejiga urinaria, desciende a los lados creando pues unas pequeñas fosas que se llaman fosas paravesicales, es decir, son fosas que están a ambos lados de lo que sería la vejiga urinaria. Desciende por la cara posterior, más o menos a unos 2 centímetros. Lateralmente forma unos pliegues que van a cubrir lo que son los uréteres que llegan precisamente a insertarse en la vejiga a través de la porción intramural del uretero para desembocar en vejiga. Y pues aquí también estos pliegues de peritoneo van a cubrir lo que es el conducto deferente y los extremos superiores de las vesículas seminales. El peritoneo se refleja desde la vejiga urinaria y las vesículas seminales sobre lo que es el recto, formando el fondo de saco recto vesical, que lo vemos en esta parte. El fondo de saco recto vesical pues se extiende también de manera lateral y posterior para formar lo que son las fosas pararrectales, que en el caso de la mujer lo veíamos aquí en esta área. Lo que pasa es que aquí en el hombre pues no tenemos esta parte que es el útero, entonces vemos pues estas fosas recto vesicales. El peritoneo asciende por el recto de la parte inferior a la parte superior y el recto aquí pues como les decía es subperitoneal, es decir, está por debajo del peritoneo. Luego se convierte en retroperitoneal, como lo vemos en esta parte. Y aquí el peritoneo va a englobar a lo que es el colon sigmoideo a partir de la unión recto-sigmoidea que les había comentado con anterioridad. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de lo que son las fascias de la pelvis. Las fascias de la pelvis pues están formadas pues obviamente por tejido membranoso y este tejido va a estar ubicado entre lo que es el peritoneo, sobre todo
del suelo y las paredes musculares de lo que es la propia cavidad pélvica. En este caso, pues esta fascia de la pelvis pues no es más que una continuación de lo que sería la fascia endoabdominal y que obviamente se va a describir, o tradicionalmente se describe como un componente parietal, que lo vamos a encontrar en color verde. Si se fijan, esa sería la fascia de la pelvis con su componente parietal. Y vamos a tener también un componente visceral que lo vamos a encontrar en color naranja. Entonces tenemos la fascia parietal en verde y la fascia visceral en rojo o naranja. Muy bien, entonces la fascia membranosa parietal, que sería la verde, pues es un tejido membranoso que tiene un grosor pues variable. Si lo vemos aquí no es muy grueso. Tapiza pues sobre todo la cara interna, sobre todo de los músculos de las paredes y el suelo de la pelvis, como son el músculo obturador interno, que lo encontramos en esta parte. Dijimos pues que cubría las paredes laterales de los huesos coxales. Luego el músculo piriforme, el músculo coxigio, el elevador del ano, que ya vimos que son una serie de músculos que prácticamente van a estar pues tapizando lo que es el suelo de la pelvis. En este caso es una pelvis masculina, en donde vemos la vejiga, la próstata, obviamente la uretra prostática, y bueno, pues ya vamos a encontrar, les decía, pues este músculo elevador del ano que nos va a estar formando lo que es el suelo de la pelvis y parte de lo que es el músculo esfínter de la uretra. Entonces, bueno, la fascia membranosa pélvica visceral, es decir, la que habíamos dicho que era color naranja, pues esta es un tejido conectivo membranoso que va a envolver directamente pues a los órganos pélvicos como si fuera una capita adventicia. También encontramos el arco tendinoso, que no es más que el engrosamiento de esta fascia parietal que va a unir el pubis con lo que es el sacro. Entonces, esta fascia o arco tendinoso lo vamos a encontrar uniendo el pubis con el sacro. Igual en el caso del hombre, pues el pubis con el sacro. Entonces, aquí vamos a encontrar que este arco tendinoso, pues en el caso, por ejemplo, de la parte anterior, el caso de los hombres, va a estar formado por un ligamento puboprostático que va del pubis a lo que sería la próstata, del pubis a la próstata, formando la parte anterior de lo que es el arco tendinoso en el hombre. Y en el caso de la mujer, pues nos formaría el ligamento pubovesical que va del pubis a lo que es la vejiga urinaria en la mujer. Y en la parte posterior vamos a encontrar los ligamentos sacrogenitales. En el hombre, este va a descender desde lo que es el sacro, va a rodear lo que es el recto y luego va a rodear lo que es la próstata para unirse pues con el pubo prostático y así hacer pues obviamente un arco tendinoso firme que sostiene a lo que es el piso de la pelvis. En el caso de la mujer, pues este ligamento sacrogenital pues va a ir desde lo que es el sacro, va a rodear lo que es el recto y luego la vagina para unirse al ligamento pubovesical, que lo encontramos en esta parte, y así formar este arco tendinoso que es muy importante como lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces, tanto en el hombre como en la mujer. Muy bien. En el caso de la mujer encontramos el paracolpio, que no es más que una conexión lateral, pintada pues aquí en color un poquito más claro, un amarillo claro, que es, les digo, una conexión lateral de lo que es de la fascia visceral con lo que es el arco tendinoso. Si se fijan, pues esto correspondería a lo que es el paracolpio en la mujer, que en el caso del hombre pues no existe. Muy bien, en cuanto a la fascia endopelviana, que es una fascia areolar laxa, está compuesta, pues, les digo, por una fascia areolar laxa que la vamos a encontrar en color amarillo y una fascia ligamentosa que la encontramos en color naranja. Si se fijan, pues hay bastante fascia ligamentosa y alguna fascia areolar. Entonces, este tejido conectivo pues va a estar ubicado entre lo que son las fascias parietal en verde, como la vemos aquí, y la fascia
visceral, que la vemos en color naranja. En este caso, pues, cubriendo la vejiga, cubriendo el útero y cubriendo al recto. En el caso del hombre, cubriendo vejiga y cubriendo al recto. Fascia visceral. Y la fascia parietal en verde, que cubriría, pues, obviamente las paredes de lo que es el suelo o la cavidad pélvica. Entonces, pues prácticamente es un material de embalaje. ¿Qué quiere decir? Pues es un material que le va a dar de alguna manera soporte, pero más que nada capacidad de movimiento y de expansión. Va a ser de una densidad y un contenido pues variable dependiendo de la persona. Esta fascia endopélvica pues nos permite hacer una disección fácil en el tema quirúrgico, y esto pues también gracias a que es un material de, pues como les decía, de embalaje, permite que la vejiga cuando se distiende pues pueda expandirse y ocupar un poquito más de espacio, al igual que el útero y al igual que el recto. Si se fijan, si el contenido en el recto aumenta, pues puede expandirse gracias a este tejido que es de alguna manera laxo y que permite la expansión de estas estructuras, tanto de vejiga, útero, como el recto. En el caso del hombre, vejiga y recto. Ok, este espacio retropúbico vesical, pues lo vamos a encontrar en esta parte, como una fascia areolar, ¿verdad? Y una fascia, sobre todo entre la fascia visceral y la parietal. Y, por ejemplo, en el caso de la mujer, pues aquí vemos que hay un espacio, este espacio nos permite, este espacio retropúbico, pues nos permite tener un acceso a vejiga sin entrar. Nosotros si quisiéramos entrar a vejiga sin entrar a la cavidad abdominal, pues hacemos una incisión suprapúbica y caemos a este espacio retropúbico prevesical que nos permite disecarlo con facilidad y llegar a vejiga. En el caso del hombre, pues también tenemos un espacio, también en la mujer, un espacio retrorectal, es decir, por atrás del recto, que les decía. Estos retropúbico y retrorectal nos permiten que la vejiga se expanda cuando se llena demasiado, o también en el caso del recto que se expanda y permita pues tener un espacio todavía en donde puede aumentar su tamaño. Les decía, pues en el caso del espacio retropúbico en el hombre, nosotros hacemos una incisión suprapúbica, podemos llegar a vejiga y accesarla sin tener que llegar a la cavidad abdominal, sin tener que abrir cavidad abdominal. Esto nos permite hacer muchas cirugías. Por ejemplo, si hay una piedra en el interior de la vejiga, nosotros podemos hacer una incisión suprapúbica y caer directamente al interior de la vejiga, extraer la piedra y cerrar vejiga sin ningún problema. Para hacer prostatectomía abierta, es decir, cuando queremos quitar la próstata, también podemos hacerlo por una incisión suprapúbica. Quitamos la próstata y volvemos a cerrar esta parte. Entonces les digo, este espacio retropúbico nos permite pues tener un acceso a vejiga sin ningún problema en el hombre y en la mujer. Muy bien, pues sí, como les decía, estos permiten la distensión tanto vesical como del recto. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la vaina hipogástrica. Esta vaina hipogástrica es una banda gruesa de lo que es la fascia pélvica condensada, y esta es una barrera física sobre todo para algunas estructuras. Si nosotros queremos hacer una disección de esta parte y continuar hacia adelante, la vaina hipogástrica nos va a impedir hacer esta disección hacia adelante o de adelante hacia atrás. Y esta pues es una vía de paso sobre todo de algunos vasos y nervios que van a la pared lateral de la pelvis y a las vísceras pélvicas. Por ejemplo, como son el conducto deferente en el hombre y los uréteres. Esta vaina hipogástrica se va a dividir en tres ligamentos o láminas, también conocidas como hojas o alas, que van pues obviamente dirigidas a los órganos pélvicos. Tenemos una hoja anterior que se considera el ligamento lateral de la vejiga, y lo vemos aquí. Esta va a transportar tanto las arterias y las venas vesicales superiores. La hoja o ligamento lateral de la vejiga, que es esta hoja anterior. Luego tenemos una hoja posterior o ligamento lateral del recto, que estaría pues precisamente en esta parte, tanto en el hombre como en la mujer.
y este transporta tanto la arteria y la vena rectal medias. En la parte media tenemos el tabique recto vesical, y obviamente que en el hombre pues está ubicado entre la cara posterior de lo que sería la vejiga y la próstata anteriormente, y posteriormente pues estaría el recto. En el caso de la mujer pues es una lámina media más fuerte que pasa por la parte medial de lo que es el cuello del útero y vagina, y que va a formar lo que conocemos como ligamento cardinal. Este ligamento cardinal pues es un ligamento que se considera también como cervical transverso, y que le da un soporte también a lo que es la parte de lo que es el cuello uterino. Ahorita vamos a verlo cómo se vería en una vista superior. Si nosotros hacemos un corte más o menos a nivel de lo que es el sacro, vamos a ver cómo la vaina hipogástrica, vemos este ligamento que va lateral de la vejiga. Ustedes lo ven aquí tenemos la vejiga urinaria, vemos este ligamento lateral, también vemos el ligamento lateral de lo que es el recto, como está aquí, y sobre todo el ligamento cardinal, que es lo que les comentaba, o también conocido como cervical transverso, que me permite mantener a lo que es sobre todo el útero en posición y fijarlo hacia lo que son las paredes de la pelvis. Entonces, si se fijan, pues, este ligamento cervical cardinal, perdón, o también conocido como cervical transverso, pues le da un punto de fijación importante a lo que es el útero en la cavidad pélvica. Algunas consideraciones clínicas que tenemos que decir sobre la pelvis es que, por ejemplo, la arteria uterina, que la vemos en esta parte, a través de lo que es el ligamento cardinal, pues discurre por lo que es este ligamento, que es un ligamento ancho, que va hacia lo que es el cuello del útero, y por debajo, esta es una referencia importante, por debajo de este ligamento cardinal o ligamento ancho, van los ureteros, y esto se refiere como agua pasando por debajo del puente. Es una referencia que en cirugía nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y sobre todo cuando vamos a hacer una histerectomía, es decir, cuando vamos a quitar el útero hay que tener en cuenta mucho esto, porque generalmente ligamos aquí el ligamento cardinal para poder extraer el útero. Entonces, muchas de las veces la ligadura, si la hacemos un poquito por fuera, tenemos la posibilidad de seccionar los ureteros e interrumpir el libre flujo de la orina desde el riñón hacia lo que es la vejiga urinaria. Entonces, esta agua pasando por debajo del puente se refiere a precisamente que aquí va la uterina y por debajo pasaría el uretero. Muy bien, entonces ligamento cardinal y vejiga, o sea, el ligamento cardinal y la vejiga que está por delante le van a dar un soporte pasivo a lo que es el útero. Ya veíamos pues en las reflexiones peritoneales cómo el útero descansaba sobre la parte superior de la vejiga. Entonces este es un soporte pasivo. Y lo que sería los músculos perineales le dan un soporte dinámico al útero. Entonces, si se fijan, el soporte pasivo y el soporte dinámico evitan que tanto la vejiga, lo que es el útero y el recto, pues tengan un descenso en lo que es ese piso de la pelvis. Cuando desciende el útero hablamos de un prolapso uterino, pero ahorita lo vamos a ver en las consideraciones clínicas. Bueno, cuando hay lesiones del suelo pélvico, pues aquí, sobre todo cuando hay, en el caso, por ejemplo, del parto, cuando la mujer tiene múltiples partos, pues está expuesta a tener, pues obviamente, muchas lesiones. Y obviamente esas lesiones van a involucrar, como decíamos ya, pues al músculo elevador del ano, que son pues todos estos músculos que encontramos aquí. Y que obviamente aquí vamos a ver un desgarro, por ejemplo, del pubococcigio, que va desde el pubis hasta lo que es el coxis. Entonces aquí hay un desgarro del pubococcigio con la salida de esta cabecita que está un poquito desproporcionada a lo que es, la pelvis de la mujer. Entonces, pues eso nos genera desgarros, y estos músculos que rodean y sostienen tanto la uretra como la vagina y el canal anal, pues resultan lesionados. Si vemos aquí tenemos un desgarro del periné, también nos va a afectar
de manera importante a lo que es el cuerpo perineal, y sobre todo muchas de las veces estos desgarros se van en la línea media y desgarran también el esfínter del ano. Eso nos va a condicionar alteraciones importantes clínicas en la mujer, y ahorita vamos a ver cuáles son. El debilitamiento, sobre todo en lo que es ya el piso de la pelvis, del músculo elevador del ano y de la fascia pélvica, ya sea por estiramientos o desgarros durante el parto, pues nos van a condicionar muchas cosas, cosas que van a afectar pues el sostén de tanto de la vejiga como del útero, como del recto y de la vagina. Entonces, estas van a afectar en cuanto a su posición, por ejemplo, en el caso del cuello vesical. Se modifica la posición del cuello vesical y de la uretra, y esto nos va a generar la presencia de orinas residuales. Ahorita vamos a ver por qué. El ángulo rectal también se modifica porque el suelo de la pelvis desciende obviamente por lesiones. Y por último, pues también va a provocar todo este tipo de afectaciones. Primero, incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que la mujer ya no va a tener la capacidad de retener la orina. O sea, cuando le dan ganas de orinar, se le viene la orina, y si no va rápido al baño, se orina en sus prendas íntimas. Entonces es algo muy desagradable para una mujer, sobre todo para una mujer joven. En el caso de cuando la mujer tiene este tipo de incontinencia urinaria de esfuerzo, pues también al toser o al levantar peso, se le salen gotitas o chorros de orina. Entonces eso también es sumamente incómodo para la mujer. El prolapso o caída de los órganos pélvicos, pues también es otra alteración, y ahorita vamos a ver cuáles serían. En este caso, por ejemplo, la más común es que por debilitamiento de lo que es el suelo de la pelvis, el útero tiende a caer, y obviamente vamos a encontrar diferentes grados de salida del útero. A esto se le llama pues uterocele. Y por último, también lesiones en lo que es el esfínter del ano, como les decía, que nos van a dar incontinencia fecal, es decir, no solamente la incontinencia urinaria, sino también la fecal. ¿Cuándo? Pues cuando se tose, cuando se levanta peso, la mujer no solamente le sale orina, sino también le sale pues excremento, que va pues a generar problemas sumamente incómodos para la persona. Entonces aquí hablamos pues cuando hay caída de lo que es la vejiga. Si se fijan aquí cómo está alterado el suelo de la pelvis, y nos permite pues que la vejiga se caiga. Se acuerdan que ahorita les dije orina residual. Pues aquí el problema es que el vaciamiento vesical no se da, porque aquí debería estar el borde de la vejiga, pero fíjense cómo está caído. Entonces la mujer no alcanza a vaciar la orina por completo y nos quedan orina residual. Esta orina residual va a ser, pues, va a generar una serie de infecciones recurrentes porque la orina no alcanza a vaciarse por completo. Entonces aquí hablamos de un cistocele, es decir, la vejiga está caída hacia el interior de la vagina. Cuando hablamos de rectocele, el recto también se cae y también tenemos problemas de vaciamiento rectal. Ese es otro problema que también puede salir a lo que es la luz de la vagina. Cuando tenemos enterocele, también podemos tener que no solamente el recto, sino también el intestino delgado puede salir y presentarse por vagina, obviamente como una tumoración, ¿verdad? No vamos a ver el intestino propiamente dicho. ¿Por qué? Pues porque obviamente va a estar aquí la vagina de alguna manera elongada, y vamos a ver pared de vagina, pero pues como una nodulación que va a contener el interior, pues obviamente un asa intestinal o un asa intestino grueso, o bien el fondo de lo que es la vejiga, y en el último de los casos también puede el útero bajar y presentarse como un abultamiento, y aquí hablamos pues de un uterocele. Entonces, si se fijan, pues las lesiones de la cavidad o del suelo de la pelvis, en el caso de la mujer, tienen consecuencias muy importantes que condicionan alteraciones que van a generar pues muchas molestias, sobre todo en mujeres que tienen múltiples embarazos, pero sobre todo
que son mal reparadas en cuanto a que si tuvieron alguna lesión muscular, generalmente hay una mala reparación que va a condicionar toda esta serie de alteraciones. Muy bien, pues esto sería todo en relación al tema de lo que es la pelvis y el periné. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta, pues por su atención, muchísimas gracias. Estaré respondiendo las preguntas que tengan al respecto.